¿qué tal? Qué bien que estás ahí otra vez. Muchas gracias. Bueno, este vídeo es para explicar los determinantes y los cuantificadores en las palabras que son contables e incontables. Es importante que no empieces este vídeo si no tienes claro las diferencias entre contable e incontable y cuáles son las palabras, porque si no te va a resultar un poco difícil. Si sabes las diferencias entre las dos es realmente fácil. Este corresponde al documento que se llama Guardia Civil 3 que ya os he dado con anterioridad. Este es el documento que es Guardia Civil 3, que habla de determinantes y cuantificadores. Por un lado he puesto y he escrito todos los contables que van en azul y por otro lado todos los incontables que van en rojo o naranjita. Los determinantes para los dos y los cuantificadores para los dos. Por otro lado, las preguntas y luego cuándo se utiliza A y cuándo no se utiliza B. Este es en general lo que vamos a ver en este vídeo. Empezamos por las palabras contables, que son las que se pueden contar. Por ejemplo, un gato, dos gatos, tres gatos. Lo primero de todo que se ve son los determinantes de los contables. Los determinantes son el, la, los, las, uno, una, unos, unas, era lo que se llaman los artículos, ¿no? Y lo primero de todo es un y una, que se puede decir de dos maneras. Es A más con sonido consonante o AN más sonido vocal. Fijaros bien que pongo sonido, porque en inglés es diferente lo que se escribe y lo que se pronuncia. Por ejemplo, en este caso está claro porque este es un sonido consonante y es un libro o una niña. Pero sin embargo, en este, por ejemplo, puede ser más difícil porque es un hotel y tú pronuncias hotel. Es un sonido consonante, es un sonido muy suave, pero es consonante porque si te pones la mano aquí, el sonido sale de dentro y es hotel. Entonces sabes que es un sonido consonante y por eso tiene que ir con A. Sin embargo, AN va con un sonido vocal, como por ejemplo un elefante, elefante es sonido vocal, o una manzana. En este caso, aquí también esta palabra empieza por H, pero esta H es muda, no se pronuncia en absoluto, por eso es un sonido vocal y se tiene que poner con AN. Esto es más o menos fácil. El problema viene con alguna letra, como por ejemplo la letra U. La letra U puede ser sonido consonante y es cuando se pronuncia así, U. Entonces, uniform o university. Cuando la letra U se pronuncia U, es un sonido consonante, entonces tiene que ir con A. Sin embargo, en este caso, este es un sonido vocal, que es A. Se pronuncia así, es la grafía fonética, y así es como se pronuncia como A. Es an umbrella o an ugly duckling, que quiere decir un patito feo. Para saber cuándo es sonido consonante o sonido vocal, es fácil porque cuando tiene sonido consonante, la U va solo en la sílaba. Uniform. Y en la sílaba, en la primera sílaba, solo va U. Y entonces por eso es sonido consonante. Ahora vamos a ver todos los determinantes de los contables, que es una, unos, el, la, los, las, negaciones e interrogaciones. Cuando es uno y una, es A y AN, con las reglas que habíamos visto antes en la diapositiva anterior. A era para sonido consonante y AN es para sonido vocal. Uno y unas, una cantidad sin especificar, es some. Se podría decir que some es el plural de A y AN. Tú puedes decir, por ejemplo, un niño, a boy, y unos niños, some boys. Tanto para masculino, para femenino, como singular y plural, siempre es the. Tú puedes decir una niña, la niña, the girl, o las niñas, the girls. Siempre serán the, es el, la, los, las. En las negaciones, cuando hay un verbo que está en negación, se debería de utilizar siempre any. En los exámenes utilizan siempre any. Por ejemplo, yo no tengo manzanas, pues I don't have any apples. En las negaciones se debe de utilizar any. Y en las interrogaciones lo mismo. Siempre que hay una interrogación hay que utilizar any. Así ahora, bien, en la vida real igual la gente no utiliza any, tanto en la interrogación como en la negación, pero gramaticalmente es más correcto si se utiliza any. Y luego para contar, pues 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Cuando en inglés
quieres expresar una idea negativa, por ejemplo, no tengo libros, se puede expresar de dos maneras. El verbo en negativo, que entonces necesitas la palabra any, o el verbo en positivo, que necesitas la palabra no. Por ejemplo, no tengo libros. Como el verbo está negativo, necesito la palabra any y después libros. También puede ser que utilice el pronombre, es decir, ¿tienes libros en tu bolso? No, no tengo ninguno. Y esto de aquí no va seguido luego de ningún sustantivo. Este es el pronombre. Pero como el verbo está negativo, necesito any. Si yo quiero expresar con el verbo en positivo, puedo poner el verbo en positivo y la palabra no. Y esto quiere decir no tengo libros. En vez de utilizar el verbo en negativo, utilizo el verbo en positivo y la palabra no. De la misma manera, también puedo utilizar el pronombre. Por ejemplo, ¿tienes libros en tu bolso? No, no tengo ninguno. Aquí en este pronombre se llama pronombre porque después no va ningún nombre. Va en el lugar, por el nombre. Y utilizo no. Así que cuando tengo el verbo en negativo necesito any y si el verbo está en positivo necesito know cuando va acompañado de un sustantivo y known cuando va solo. Los cuantificadores nos dicen qué cantidad hay del sustantivo, del contable. Y hay de poco a mucho, de muy poquito a un poquito más. Cuando yo no tengo nada, como hemos visto en la diapositiva anterior, yo puedo utilizar el verbo negativo y poner any más un sustantivo o any que sería el pronombre. Y si el verbo está en positivo, pongo know más el nombre o known que es el pronombre. Si tengo un poco de contables es a few. También se puede decir few o a few. La cantidad es muy similar. Varios es several. Cuando tengo mucho y el verbo está en positivo es a lot of, si después va un sustantivo, o a lot si no va después ningún sustantivo. O si no, si el verbo está en negativo, tengo que utilizar many. Mucho cuidado con many, porque en el 80% de las veces many se utiliza cuando el verbo está negativo o bien está acompañado de otra palabra como too much, too many, so much, so many, pero many, el verbo está en negativo o tiene una idea negativa. Así que cuidado con many, porque si es el verbo en positivo es a lot of. Hasta aquí se referían a las palabras contables que se pueden contar. Y a partir de aquí son los incontables. ¿Te acuerdas bien de lo que eran los incontables, verdad? Estos eran toda la bebida, muchísima comida, los materiales en los que están hechas las cosas, todos los nombres abstractos, muchísimos colectivos, ¿te acuerdas? Entonces ahora empezamos con los incontables. Los determinantes incontables, pues igual que con los contables, la, los, las, ese tipo de cosas. Si quiero decir un, una o uno, entonces no se puede decir porque los incontables no se pueden contar. Y si no se pueden contar, no puedo decir uno y una, no existe. Algo es some, es una cantidad que no sabes cuánto, algo de. El y la es de. Ahora bien, no existe el plural, porque solo todos los incontables solo están en singular, no tienen plural. En las negaciones, any. Siempre que se pueda, any. Aunque luego en la vida real la gente no hable con any, si preguntas en las negaciones, perdón, es con any. Y en las interrogaciones también con any. Hay algunas veces que se pueden ver en los incontables y en las interrogaciones con some, y es por educación. Porque cuando tú ofreces agua, dices, would you like some water? Porque si tú dijeras, would you like any water? Le estás diciendo, tú no quieres agua, ¿verdad que no? Entonces parece como por educación, entonces se utiliza some. Y luego la numeración, obviamente no puedes decir 1, 2, 3, 4. No se puede, es imposible. Se dice a piece of. Acordaros que a piece of es para hacer contable todo incontable. Piece of, two pieces of. Así son los determinantes incontables. De la misma forma que con los contables, cuando tienes una idea negativa, cuando no tienes algo que sea incontable, lo puedes decir de dos maneras. Bien con el verbo negativo que necesitas any o bien con el verbo en positivo que necesitas no. Por ejemplo, no tengo cerveza en casa. Como el verbo es negativo, entonces necesito any. Beer at home. Después de any
va el sustantivo. También puede ser que sea el pronombre. ¿Tienes cerveza en casa? No, no tengo ninguna, no tengo nada de cerveza. ¿Vale? Aquí este any es el pronombre porque va en lugar del nombre y luego después no tiene nombre. Si el verbo está en positivo, necesito no. Por ejemplo, no tengo cerveza en casa. ¿Verbo positivo? No, porque la idea es negativa. Y de la misma manera también lo puedo utilizar con pronombres. ¿Tienes cerveza en casa? No, no tengo nada. Este es el pronombre porque no le sigue aquí el sustantivo, va por el nombre. Por eso se pone no. Así que si el verbo está en negativo, necesito any, y si el verbo está en positivo, necesito no o known para hacer una idea negativa, para expresar que no tengo nada. Igual que con los contables, tengo que cuantificar. Tengo que saber si tengo poco o mucho o qué es lo que tengo. Y aquí va de poquito a mucho más. Si no tengo nada, nada de incontable, puedo expresarlo con el verbo negativo, que utilizo any más el sustantivo o any si es el pronombre, o el verbo en positivo, que necesita no más el sustantivo o known, que es el pronombre. Si tengo un poco, se dice a little o little. Si tengo un poco más, a bit. Si tengo mucho en positivo, a lot of más el nombre o lot, si no va detrás ningún sustantivo, y el verbo negativo, much. Sobre todo, mucho cuidado con little, porque little, si va con incontable, quiere decir poco, pero si va con contable, quiere decir pequeñito. Por ejemplo, little people es gente pequeñita, pero little water es poca agua. Mucho cuidado con little, ¿vale? Que suele llegar a confundir, sobre todo en el examen si estás nervioso. Para preguntar por cantidad, es diferente si es contable, que sería cuántas o cuántos, sea how many, o si no para incontable, cuánto o cuánto, que sería how much. How many, acordaos de la mano, que con la mano se cuenta y por eso es para contables. Pues hasta aquí hemos visto lo que es el contable e incontable y los determinantes y cuánto se cuentan, de poquito a mucho. Y ahora vamos a ver los dos determinantes o artículos, lo que quieras decir, más importantes. En inglés, una y un se utilizan en diferentes situaciones que en español. Estas son todas las situaciones en las que se utiliza. Y estos son ejemplos en los que podéis ver. Sobre todo, mira, por ejemplo, con los números 100 y 1000. Si son 101 ya se dice 101, pero con 100 y 1000 es 100 and 1000. Es como un ciento y una centena y un millar. Sin embargo, no se utiliza de, nunca se utiliza de, ni con los colores, ni con las comidas, ni con los nombres de las personas, ni con los nombres de los días, ni con next y last, ni para hablar de nombres en general. Por ejemplo, me gusta el rojo, o siempre desayuno en casa. Con los nombres de las personas, si tiene el nombre o el apellido, entonces no puedes utilizar de. Por ejemplo, ¿conoces a la señora Smith? O el presidente Trump escribió un tuit. Sin embargo, si me refiero al título, el presidente de Estados Unidos, ahí sí que puedo utilizar de. El presidente de Estados Unidos escribió un tuit. Ni con los nombres de los días, trabajas los domingos, o iré a Grecia el verano próximo, cuidado que delante, next y last nunca lleva de. Cuando lleva de es cuando es en posición. Por ejemplo, hay una fila de gente esperando y tú dices el último que venga. Entonces sí que ya le puedes decir the last one come. Pero entonces porque es una fila y porque es un superlativo. Porque si no, no se puede utilizar delante de next y last, no se puede utilizar de. Y luego para hablar de los nombres en general. Cuando te refieres a los nombres en general, por ejemplo, todos los elefantes son grises, pues no utilizas de. Elephants are gray. Se acabó. Esta es la explicación que corresponde al documento número 3, que son determinantes y los cuantificadores. Y acordaos que estas tres primeros documentos, que son contable, incontable, los determinantes y cuantificadores y los plurales, son importantísimos. Y de ahí van a salir 2 o 3 preguntas seguro en el examen de Guardia Civil. De todas formas, si no me he explicado bien, pues siempre me puedes escribir en este correo electrónico. Y nada, también quiero aprovechar para daros las gracias por estar ahí, porque para mí es muy importante que alguien me visite y que tenga muchas visitas, porque, bueno, eso quiere decir que me estáis siguiendo. Así que nada, hasta la siguiente.